Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos 3 temas que son noticia. Temas en los que profundizamos, primero aquí presentados en titulares. En Noticia Chile. Se cumplen 30 años del retorno a la democracia y 2 años de posesión del gobierno del presidente Piñera. 2 fechas por las que se movilizaron millones de personas en el país y como desde hace casi 5 meses la represión de carabineros no tuvo límites. Importante revisar la historia, analizar la coyuntura. Segundo tema que es noticia, en imágenes, Estados Unidos. Joe Biden con evidente ánimo triunfalista, Bernie Sanders, pese a los resultados de la víspera, se mantiene en la pelea por la nominación demócrata a las presidenciales de noviembre. Analizamos los resultados y los discursos de ambos dirigentes en contienda. Tercer tema que es noticia, aquí en titulares, Argentina. Analizamos el efecto que ha tenido 3 días de paro de los grandes productores de la soja en ese llamado lockout de las patronales del campo o los reyes de la soja. En contraste, los pequeños productores se hacen visibles y apoyan al gobierno del presidente Fernández. Tenemos este panorama y lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, en medio de una profunda crisis política y social, se cumplen 30 años de la llegada de Patricio Aylwin a la presidencia de la República, el primer presidente electo posterior a la caída de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Vamos a repasar esos hechos históricos y, por supuesto, la coyuntura. El 11 de marzo de 1990, el candidato por la denominada Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin Azócar, asumía la primera magistratura después de haber resultado vencedor en las elecciones presidenciales realizadas el 14 de diciembre de 1989. Los comicios se enmarcaron en una reforma constitucional aprobada apenas 5 meses antes, ideada e impulsada por el gobierno de facto junto a las élites políticas más conservadoras de la época. Un proyecto constitucional que fue rechazado por el Partido Socialista y por el entonces proscrito Partido Comunista. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial periodo en el devenir de nuestra nación. El proceso electoral fue fruto de las presiones que depusieron al dictador Augusto Pinochet, derrotado en un plebiscito que ponía en juego su continuidad en el poder el 5 de octubre de 1988. Lo que obligó a todo el statu quo chileno a realizar una serie de aperturas aparentemente democráticas que refrescaran la decaída imagen de una de las dictaduras más sanguinarias de la historia reciente. De la dictadura queda nada más y nada menos que la Constitución Nacional, con reformas que no han modificado el modelo neoliberal instaurado durante la dictadura. Realidad que, pese a haber incrementado los índices de producción e industrialización en el país, ha supuesto la instauración de una de las sociedades más desiguales del mundo. Un modelo que desde hace casi 5 meses de protestas evidencia su hartazgo social. En este contexto, el denominado estallido social, que inició a partir de un aumento en las tarifas de transporte subterráneo, ha evolucionado a la exigencia de una asamblea constituyente para romper con las cadenas de un sistema político que ha sido estructuralmente el mismo desde el golpe de Estado a Salvador Allende en septiembre de 1973. En contraste con una asamblea constituyente de amplia participación popular, el gobierno de Sebastián Piñera intenta imponer una convención constituyente parecida a la del año 1989. El gobierno central, junto a las élites político-partidistas, pretenden una reforma gatopardiana al contrato social nacional.
Hechos históricos fundamentales para tener en cuenta durante esta jornada. De inmediato vamos con la coyuntura con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. La han visto ustedes durante toda esta jornada en la pantalla de Telesur, en nuestra multiplataforma. Allí en este momento también una situación complicada, Paola. Muy buenas noches, tal como lo narrabas hace minutos en la edición central. Cuéntanos lo que sucede. Tatiana, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Estamos en Santa Rosa con Avenida Alameda, al lado de la Biblioteca Nacional. Esta ha sido la tónica toda la jornada. Carabineros trata de barrer la avenida, no sé si pueden distinguir. A las 8:30 hora de Chile estaba convocada un cacerolazo nacional. La gente salió a las esquinas de las distintas calles para justamente hacer este cacerolazo, y Carabineros ha reprimido a lo largo y ancho de toda la avenida Alameda en Santiago. Y mira, se nos acercó un manifestante que lo vemos con un guante. Él recoge las bombas lacrimógenas, las apaga, las devuelve. Cuéntanos un poco cómo le explicas a la audiencia internacional este tremendo malestar de los chilenos, de la juventud. Mire, un malestar acumulado durante muchos años de injusticia. Desde el fin de la dictadura ha sido creer en un sistema que no nos ha beneficiado, en muchos sentidos. Por ejemplo, está el sistema de la AFP, el sistema de ISAPRE, el sistema de salud, el sistema de educación. Entonces todo eso funciona mal. Entonces es una cosa durante 30 años acumulado que en algún momento explotó en forma violenta y nos estamos manifestando aquí en las calles con el resto de la gente. La criminalización del movimiento social, hay que taparse la cara, incluso los periodistas que estamos en terreno, porque el aire es irrespirable y el temor a los ojos, digamos. Hay 490 personas que han perdido la visión. ¿No tienen miedo de seguir en las calles? Nosotros no tenemos miedo, solamente tomamos algunas medidas de prevención, algunas medidas de seguridad. Generalmente usamos lentes, casco, nos tapamos, etcétera, porque obviamente nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos saquen los ojos, porque la verdad es que generalmente los pacos nos disparan lacrimógenas o balines directamente a la cara y, si es posible, a los ojos. Entonces tenemos que tomar alguna medida de prevención. Mira, de hecho lo que están diciendo los manifestantes es que ya viene la encerrona. Ya se conoce un poco cómo es el actuar de Carabineros. Hacen barridos por los distintos puntos donde se están manifestando los chilenos, luego descansan un poco, la gente vuelve a concentrarse y de esa manera logran hacer estas encerronas como las que registramos en el Paseo Ahumada, donde empiezan a detener a la gente. Ha sido una jornada tremendamente extensa que comenzó muy temprano en la mañana con esta toma de los liceos que llamaron los estudiantes. Nuevamente son los más jóvenes los que están en la calle haciendo esta manifestación, Tatiana, de los 2 años del gobierno del presidente Sebastián Piñera y los 30 años de democracia. Escuchábamos en la nota de contexto cómo el dictador Augusto Pinochet se jactó de entregar la banda presidencial a Patricio Aylwin, entonces electo después del plebiscito del sí y el no del 5 de octubre de 1988. Pero es una democracia fallida, han dicho incluso los politólogos, porque se hereda la constitución de Augusto Pinochet. Mira, perdona Tatiana, te interrumpo. Ese es un carro lanzagases que se tira en contra de los manifestantes. Hemos visto atropellos. Hoy día nosotros mismos fuimos testigos de cómo cerca de 40 motorizados carabineros hicieron una encerrona a un estudiante que no debe haber tenido más de 16 años, que tapa su rostro en algún momento con una franela blanca justamente porque era el aire irrespirable. Se suben arriba de una plaza donde había gente vendiendo incluso cosas para comer y comienzan en círculo a rodear a un chico de 16 años que estaba manifestándose, y en ese contexto es herido uno de los camarógrafos de Telesur acá en Chile, que recibió 4 puntos en su cabeza. Nosotros mismos hemos visto ya a 2 pistoleros de Carabineros con escopeta de balines. Se supone que no se pueden ocupar, pero nosotros no vimos que los percutaran, pero sí vimos que estaban apuntando con escopetas de balines. Tatiana, en un contexto donde la violación a los derechos humanos ha sido sistemática, ya reconocida por absolutamente todas las organizaciones internacionales que han venido en distintas observaciones. Tatiana. Allí la situación, Paola, te despido por ahora. Todos estos son insumos para el análisis. ¿Quieres mostrarnos algo antes de despedirte? Sí, adelante.
Mira, Tatiana, un manifestante se nos acerca. Es funcionario del área de salud. Es funcionario del área de salud, ha sido impactado por un balín en su estómago. Y es así, ¿no? Es una situación bien difícil y además vemos muchísima gente que ha salido con ollas a hacer este cacerolazo que tampoco pudo materializarse del todo. Es la manera de narrar en medio de tal nivel de tensión como hace 5 meses. Gracias, Paola. Gracias y como siempre les pedimos, cuídense tanto todo sea posible. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Bruno Somers. Él es periodista chileno, él es fundador del periódico El Ciudadano de Chile. Nos acompaña desde Ucrania. Se ha quedado despierto esta noche para acompañarnos. Bruno, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Tatiana. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. 30 años del retorno a la democracia en tal contexto que vive el país. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que esta era una olla a presión que iba a reventar en su momento. Son 30 años de una transición a una democracia totalmente pactada, donde los compromisos históricos que existían para ese momento, como la necesidad de avanzar hacia una asamblea constituyente, no fueron cumplidos. No fueron cumplidos al momento de asumir Patricio Aylwin y luego finalmente fueron borrados, ¿no es cierto?, hasta que la ciudadanía decidió instalar en la agenda pública la necesidad y la transformación de la Constitución heredada de Pinochet, que finalmente es el pilar, es la base del modelo neoliberal que hoy día existe en Chile, ¿no es cierto?, que nos terminó privatizando el agua, privatizando la educación, privatizando derechos básicos que están garantizados en la mayoría de los países del mundo. Este es un tema que no acabará con el plebiscito, que no va a acabar con la elección de los constituyentes. Este es un proceso histórico que yo creo que se va a extender por lo menos durante los próximos 3, 4, hasta incluso 5 años de Chile actual. Aunque esto tiene tiempo, ¿ah? Se dice que este proceso constituyente debiese terminar de aquí a 2 años más. Claro. De hecho, Bruno, allí recordando además todo este momento histórico, la responsabilidad y corresponsabilidad que tuvieron los gobiernos de la concertación en este estallido social. Cae en un gobierno que profundiza el modelo neoliberal, el segundo gobierno del presidente Piñera, está clarísimo el plan, pero tampoco para nadie era una mentira. Él ganó con esa promesa de campaña y ahí está en su segundo mandato. La corresponsabilidad entonces del gobierno de la concertación en no haber cambiado un modelo que venía de dictadura, particularmente la propia constitución del país. Total y absolutamente. Se dice que con el regreso de Piñera volvieron, ¿no es cierto?, los patrones y se fueron los capataces. La concertación de cierta forma fue un capataz que lo que hizo fue administrar el modelo durante todos estos años y resguardar finalmente la Constitución. Lagos hizo una modificación en realidad bastante escueta, puso su firma como para decir que él había dejado una nueva Constitución para Chile, pero en realidad no hizo ningún cambio trascendental. Esta es una Constitución muy mañosa, opera con quórum muy altos para poder ser transformada, ¿ya? Y esos quórum tan altos incluso corremos el riesgo que se puedan repetir, ¿no es cierto?, para el proceso constituyente que viene en adelante, que son 2/3, donde finalmente una minoría puede terminar echando por tierra los cambios trascendentales que quiere el pueblo de Chile. La concertación es totalmente cómplice de estos sucesos. Ellos incluso, me atrevería a decir que ahondaron y perfeccionaron el legado, ¿no es cierto?, de Pinochet durante sus años de gobierno, sin lugar a duda. Y se enriquecieron, de paso también. De hecho, por eso te lo planteaba, por eso te lo preguntaba. Hay reformas a la Constitución, pero si la revisamos, son reformas que van hacia procesos de privatización del país. Todo un estallido social que se da durante estos meses y un gobierno que está prácticamente de espalda. Lo que vemos de manera permanente es carabineros con tal nivel de represión. ¿Qué es lo que pasa entonces con este gobierno? ¿Cuál es tu visión con respecto a ello? ¿No quieren entender el país o lo hacen pero mantienen su postura? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que a lo que está apostando Piñera es simplemente ya no a gobernar el país. El hombre perdió la capacidad de gobernar el país. Y lo que está haciendo, a mi parecer, simplemente en estos 2 años que le quedan de gobierno, dedicarse a sus negocios. Chile está siendo poco a poco asfixiado económicamente
el dólar llegó a su techo histórico. Hace 2 días atrás, el peso chileno se convirtió en la moneda más desvalorizada a nivel mundial, ¿ya? Y recordemos que la fortuna del señor Piñera está toda en dólares, así que me imagino que él está ganando con esta crisis. Y está en un desgobierno total. De hecho, aprovecho de ponerlo aquí, ¿no es cierto?, en la discusión pública que abre Telesur. Hay una moción bien interesante que nació en la Cámara de Diputados, pero que va a ser presentada en el Senado de la República y que tiene que ver con pedir la inhabilidad del señor Sebastián Piñera para gobernar el país. Esto porque sus facultades mentales incluso podrían estar afectadas. Al hombre se le ve totalmente ausente, incapaz. Cada vez que emite un discurso se equivoca. Hoy día fue trending topic durante todo el día el hashtag fuera Piñera, renuncia Piñera, y no es la primera vez que sucede. Llevamos 5 meses, ¿no es cierto?, de protesta que a la vez, junto con pedir las transformaciones profundas que requiere Chile para el sistema de pensiones, para la educación, para la salud, está pidiendo fervientemente la salida de Sebastián Piñera como presidente de la República. Y llama la atención, entonces, Bruno, y llama la atención que esta jornada, a propósito de los 2 años de su gobierno, que también se cumplen hoy, el presidente ofrece un discurso donde pareciese que hay un país en su mente o en quien le redacta ese discurso totalmente alejado de la realidad. Con de nuevo plantearlo, porque las imágenes son impresionantes, es una barbaridad lo que hace Carabineros día a día. Y allí además preguntarte esto, si hay alguna organización o institución del país que se mantiene desde la dictadura hasta hoy prácticamente igual, podríamos decir que es Carabineros. Te lo pregunto además en términos históricos para tratar de entender cómo es que actúan. Cuando ves la imagen es como si estuvieses en tiempos de dictadura. Sí, bueno, Carabineros es una organización altamente represiva. Carabinero viene como de Carabinieri, ¿no es cierto?, de la policía italiana y de la carabina, y una de las policías más represivas, ¿no es cierto?, y más brutales de toda Latinoamérica. La ciudadanía ha sido clara, lo que está pidiendo es una reforma total de la institucionalidad, porque junto con los hechos de violación sistemática a los derechos humanos establecidos por distintos organismos internacionales, Carabinero ha estado a la luz de una serie de escándalos de corrupción y de robo de millones y millones de pesos. O sea, la credibilidad de la institucionalidad hoy día está por el suelo, y las personas también están pidiendo su reforma total y absoluta. La cabeza del general Rosas, yo no sé por qué no ha rodado. Hasta la fin, ¿no es cierto? Llevan más de 420 personas con pérdidas oculares, ¿no es cierto?, o daño ocular, más de 26 muertos, y se ha pedido su destitución. Pero yo leo que aquí hay un plan de protección mutua entre mismo Carabineros y el presidente Sebastián Piñera. De hecho, me atrevo a decir que Carabineros hoy en día es la única fuerza armada, la única fuerza militar leal al presidente de Chile. O sea, tanto los militares como en su momento cuando Piñera les vuelve a pedir que salgan a la calle, sostiene el gobierno del presidente Piñera? ¿Crees que Carabineros sostiene el gobierno del presidente Piñera? Así es, sin lugar a duda. Para despedirte, y como chileno además te lo pregunto, ¿cuál es la expectativa que hay con respecto al plebiscito y a esa llamada convención constituyente, no asamblea constituyente? Mira, no le han querido dar el nombre de asamblea constituyente. Sí. Finalmente va a ser un grupo de personas. Si es que gana el sí en el plebiscito, si es que gana el que queremos una nueva constitución y gana la opción de una convención constitucional y no la convención mixta constitucional, que es una composición, una mixtura entre ciudadanos electos y parlamentarios actuales y políticos actuales, y gana la segunda opción, vamos a tener finalmente en unos meses más a una cantidad de personas elegidas democráticamente para la redacción de una nueva constitución. El tema es la conformación de esa convención constitucional. Eso es lo que no está claro. Son simplemente los partidos políticos quienes tienen derecho a presentar candidatos. ¿Dónde queda la posibilidad de las organizaciones sociales? ¿Hay igualdad o no hay igualdad de competencia? ¿Va a haber paridad en la conformación de esta asamblea constituyente? ¿Cómo se deciden las reformas dentro de esta asamblea constituyente? ¿Vamos a continuar con los 2 tercios y
quizás vamos a echar por tierra las reformas históricas que necesita nuestro país. Yo creo que hay bastante incertidumbre, hay una especie de cocina constituyente, ¿no es cierto?, con algunos partidos y el gobierno. Sin duda es un avance, es un triunfo para el pueblo de Chile, pero no están todas las garantías dadas para que este sea un proceso profunda y ampliamente democrática como esperamos. No olvidemos que una vez que esté firmada esta constitución nos va a regir por los siguientes, 20 o 30 años más de nuestra historia. Por eso la importancia de que sí sea escrita y que sí sea redactada con una amplia participación de los pueblos de Chile, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, las feministas, ¿no es cierto?, y que no quede nadie excluido. Muchísimas gracias, Bruno, por esas reflexiones. Esa es la expectativa y la esperanza de tener una constitución que realmente represente el pueblo con tal nivel de movilización. Lo han dicho además a través de los distintos cabildos, cientos de cabildos hasta este momento. Muchísimas gracias, Bruno. Muy buenas noches. Gracias por quedarte con nosotros esta noche. Gracias, Tatiana. Saludos al equipo de Telesur. Gracias. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Joe Biden, con evidente ánimo triunfalista, Bernie Sanders, anuncia que pese a los resultados de la víspera, se mantiene en la pelea por la nominación demócrata a las presidenciales de noviembre próximo. Analizamos los resultados, los discursos de ambos dirigentes en contienda. Al volver estamos en Es Noticia. En noticia, Estados Unidos, Joe Biden se posiciona como favorito en las primarias demócratas y le tiende la mano, o eso parece, o eso pretende, a su contendor Bernie Sanders, que se niega a retirarse de la carrera. Biden suma 864 delegados y Sanders 710. Tenemos detalles a continuación. El ex vicepresidente Joe Biden sigue a la delantera en la nominación del Partido Demócrata de cara a las presidenciales. En la jornada electoral la víspera, se alzó en 4 de los 6 estados en disputa. Uno de ellos fue el estado de Idaho, donde Biden consiguió el 48.9% de los votos y 11 delegados. Una pequeña ventaja sobre el senador por Vermont, Bernie Sanders, que obtuvo el 42.5% para 9 delegados. En el territorio más importante de la jornada, Biden también salió victorioso. Michigan le dio el 52.9% de los votos, con lo que sumó 72 delegados, mientras Sanders obtuvo el 36.4% y 52 delegados. En Mississippi, la ventaja fue mayor, con el 81.1% y 31 delegados para Biden, y 14.8% y 2 delegados para Sanders. Missouri también votó por Biden con el 60.1% de los votos, 44 delegados y 34.6% para Sanders, con 24 delegados. Dakota del Norte marcó la diferencia. Allí Sanders triunfó con 53.3% y 8 delegados, frente a Biden con 39.8% y 6 delegados. Al cierre de esta edición, no había culminado el escrutinio en Washington. Contabilizado el 67% de los votos, la disputa se mantiene reñida, con 17 delegados para cada candidato. Casi nula fue la votación para la representante por Hawái, Tulsi Gabbard, que no alcanzó delegados en ninguno de los estados. Tras conocer los resultados, el candidato Biden dirigió su discurso al socialista demócrata Sanders, en lo que pareció una proposición. Los necesitamos. Los queremos. Hay un lugar en nuestra campaña para cada uno de ustedes. Y quiero agradecer a Bernie Sanders y a sus seguidores por su incansable energía y su pasión. Compartimos un objetivo común y juntos derrotaremos a Donald Trump. Lo derrotaremos juntos. Vamos a unir a esta nación.
Sanders, en cambio, está decidido a continuar en la carrera como precandidato y confiado de, eventualmente, derrotar a Donald Trump en noviembre próximo. Donald Trump debe ser derrotado y haré todo lo que esté en mi poder para que eso suceda. El domingo por la noche, en el primer debate individual de esta campaña, el pueblo estadounidense tendrá la oportunidad de ver qué candidato está mejor posicionado para lograr ese objetivo. Aunque Biden tiene aires de triunfalismo, Sanders tiene claro que la batalla aún no termina. Falta conocer la decisión de los electores demócratas en 25 estados restantes. Así las cosas esta jornada. De inmediato vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Patricio Zamorano, analista internacional, codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C. Nos acompaña precisamente desde esta capital norteamericana. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches, Tatiana, un gusto como siempre, ¿cómo estás? Muchas gracias. Patricio, presiones para Bernie Sanders, para el senador por Vermont, para que se retire de la contienda, ¿qué crees? Así es, en general se adelanta un poco más hacia abril o mayo esta presión inminente, especialmente la última gran primaria que es la de Nueva York. Ahí es donde los partidos en general presionan al candidato que va minoritario, pero aquí se está adelantando porque hay un sentido de desesperación, ¿no? Hay que ganarle a Donald Trump y hay que ganarle en una etapa que ha sido muy polarizante, muy polarizada para el país y donde lamentablemente para el senador Sanders las cifras hasta este fin de semana o hasta esta semana confirman que una dupla Biden contra Trump es más beneficiosa para el Partido Demócrata. 10 puntos por encima tiene Biden sobre Donald Trump según un promedio de muchas encuestas, versus Sanders, cuyo promedio va alrededor de 5 a 7% en una hipotética campaña electoral contra Donald Trump. Así que efectivamente hay una presión importante, aunque matemáticamente Bernie Sanders todavía está en competencia. Es cierto que Biden tiene más de 800 delegados, 864, Sanders tiene 710, todavía está en competencia, así que él se niega a retirarse por ahora. Le importa principalmente que los temas de su campaña estén fuertemente establecidos dentro del Partido Demócrata, ¿no? Él habla además del debate del próximo domingo. ¿Qué tan importante en términos de estas primarias demócratas resultará este debate en el que él sí, Bernie Sanders, le da tal nivel de importancia? Sí, le da un nivel de importancia porque los debates culturalmente en los Estados Unidos tienen algún nivel de importancia. En algunas elecciones no los tienen, pero en esta elección tan reñida en que vemos algunos de los estados que se están compitiendo, en que hay una competencia muy, muy cercana entre Sanders y Biden. Así que yo te diría que Sanders, independientemente de la posibilidad de que se retire o que pierda la primaria, que es posible que él continúe por un tema ético hacia su electorado, que él continúe hasta el final, hasta la convención demócrata y se declare perdedor una vez que se encuentren los votos concretos en la misma convención. Pero por lo menos yo te diría que Bernie Sanders quiere triunfar en el sentido de imponer muchos de los temas progresistas dentro de la campaña de Biden, y sin duda que lo ha conseguido. Yo te diría que el Partido Demócrata tiene que lograr conciliar con todo ese electorado que es un electorado más joven, que es un electorado progresista, que tiene valores importantes que el Partido Demócrata debe acoger. Entonces, en ese sentido, yo te diría que Bernie Sanders está intentando cimentar que su agenda esté dentro de la plataforma programática de Joe Biden, y en ese sentido es posible que Sanders perfectamente continúe hasta el final, hasta el último día, hasta la convención demócrata de este verano, ¿no? Resultaría muy interesante, pero además inédito, porque lo que él propone con toda claridad plantea un cambio en estructuras del modelo del país. Hay 5 estados que tienen ya la información concreta, Washington no, sigue sumándose. Vamos a revisarla y pido tu análisis precisamente a través de un portal en internet de NBC News. Así van las cosas en Washington, en la capital. Joe Biden 34.8%, Bernie Sanders 33.5%. Muy de cerca, en todo caso, es en este momento Joe Biden quien puntea. En Washington, la capital, que no es en poca cosa, aunque la mayoría de delegados lo sumara a Michigan. Joe Biden 34.8%, Bernie Sanders 33.5%. Tu análisis con respecto a ello. De hecho, Patricio,
había expectativa porque en Washington pudiese ganar Bernie Sanders. Sí, sí, claro. Bueno, ese es el estado de Washington, ¿no? Es el estado Sí. que está en la costa oeste, no es la capital de los Estados Unidos. La capital de los Estados Unidos, curiosamente, es uno de los últimos estados de este calendario de las primarias. Sí, efectivamente, es un día importante, aunque no es fundamental, porque hay otros estados incluso que tienen más delegados que consideran muchos de los estados que están compitiendo hoy. Está el caso de Florida, por ejemplo, que tiene bastantes delegados, Nueva York también, Illinois, Ohio. Queda mucho agua bajo el puente aún, pero lo que está pasando en este momento es un poco lo que ha pasado el día de ayer, y con este conteo pendiente en el estado de Washington, yo te diría, una tendencia que se ha mantenido en donde Biden se impone en cada uno de los estados. Es cierto que Sanders está ganando uno que otro, pero se está imponiendo matemáticamente siempre una ventaja comparativa de Joe Biden. Y yo diría que en ese sentido la salida de Warren, la salida del exalcalde de la ciudad de Illinois, Buttigieg, ha beneficiado a Joe Biden. No hay ninguna duda que ese ha sido un costo para Bernie Sanders. Él sigue un poco solitario con su agenda programática más socialista, más socialdemócrata, y en ese sentido tiene un poco cuesta arriba el resto de esta campaña presidencial, ¿no? Sin duda, todos estos candidatos que quedaron en medio de la carrera de las primarias ha beneficiado la candidatura del favorito del establishment norteamericano, estadounidense, que es Joe Biden. Y esta misma semana, Bernie Sanders así lo decía, es que fueron presionados por este poder establecido dentro del Partido Demócrata para que se fueran y luego dieran el apoyo a Joe Biden. Hay que esperar en todo caso lo que suceda con la senadora Warren. Ahora, me queda algo por preguntarte, pero es importante recordar un poco de la historia desde la perspectiva política de estos dos candidatos. Lo vemos y continuamos con el análisis, Patricio. Biden, de 77 años, compañero de fórmula de Barack Obama en 2008 y 2012, también representó en el Congreso de los Diputados al estado de Delaware entre 1973 y 2009. Ha sabido cultivar un perfil centrista, capaz de atraer a los sectores moderados e históricamente indecisos, típicos de las bases demócratas. Además cuenta con un voto duro afroamericano, producto de su estrecha vinculación con el legado Obama. Recibió fuertes críticas en su juventud debido a su simpatía con sectores segregacionistas del sur del país, al oponerse al fallo judicial de un nuevo sistema de transporte escolar tras la integración racial de las escuelas públicas. Su mayor aval es haber estado a la sombra de Barack Obama, quien lo calificó como el mejor que haya tenido el país durante sus 8 años en la Casa Blanca, por lo que se atribuye la implementación del llamado Obamacare, además del paquete de estímulo económico y los cambios del sistema financiero impulsados por la administración Obama. Sus propuestas incluyen el consenso con amplios sectores del Partido Republicano para atender los desequilibrios fiscales y otros temas sensibles como la universalidad del sistema de salud. Su imagen se vio seriamente afectada en 2019 a raíz de la denuncia de 4 mujeres que declararon haber sido tocadas sin su consentimiento por el experimentado dirigente, acusaciones que admitió tímidamente a través de un video personal. You know, social norms have begun to change, they've shifted, and the boundaries of protecting personal space have been reset. And I get it. I get it. I hear what they're saying. I understand it. And I'll be much more mindful. That's my responsibility, and I'll meet it. But I'll always believe governing, quite frankly, life for that matter, is about connecting with people. That won't change, but I will be more mindful and respectful of people's personal space. En la misma línea, el presidente Trump acusó a su hijo Hunter Biden de realizar negocios poco transparentes en Ucrania y China, por lo que de ser electo sería uno de los temas principales de una hipotética disputa presidencial entre Trump y Biden. En la acera de enfrente se ubica Bernie Sanders, de 78 años, quien ejerce como senador por Vermont,
desde 2007 y fungió como alcalde de la ciudad de Burlington, ubicada en el mismo estado entre 1981 y 1989. Autodenominado socialista democrático, centra su agenda en torno a la creación de un sistema sanitario público y gratuito inspirado en la experiencia canadiense y los países escandinavos, el estímulo a mayores beneficios sociales, sueldo mínimo de $15 la hora, fomentar la afiliación sindical, entre otras propuestas por las que luchan movimientos de derechos civiles de manera histórica. En su juventud fue activista en contra de la guerra de Vietnam, hechos por los cuales fue detenido por la policía. Defiende la despenalización de la marihuana y el derecho de las mujeres a un aborto seguro. También elogió el programa de alfabetización impulsado por la Revolución Cubana, declaraciones que han generado enorme rechazo por parte de sectores republicanos y de su propio partido. ¿Sabes qué? Pienso que enseñarle a la gente a leer y escribir es algo bueno. La verdad es la verdad, y eso fue lo que ocurrió en los primeros años de Castro. Sus detractores lo acusan de tener filiaciones extremistas y comunistas. En el mejor de los casos, afirman que el conjunto de sus propuestas es inviable por el elevado costo que representaría para el Estado. Sanders responde con más de su propuesta de campaña, una reforma tributaria que aumente las contribuciones de sectores multinacionales y grandes corporaciones que sirvan de base material para una mayor participación estatal en aspectos como la salud y la educación. Patricio, matemáticamente, ¿qué necesita el senador Bernie Sanders para seguir en esta pelea, pero realmente darla con posibilidades? Bueno, la verdad es que es una cifra importante. Necesita en teoría más de 1.900 delegados, exactamente 1.991 delegados para poder imponerse como presidenciable. Y no solo eso, hay que recordar que las primarias tienen una figura que se llama los superdelegados y que implica que a gente que tiene puestos importantes en la formalidad de la representación de los Estados Unidos, congresistas, alcaldes, gobernadores, ese tipo de representantes, en ciertas ocasiones se les ha dado el voto, y es lo que pasó en la elección anterior. Por eso es que Sanders perdió también contra Hillary Clinton, porque el establishment dentro del Partido Demócrata le dio un peso importante a los superdelegados, y lo que es antidemocrático en el sentido de que estos superdelegados no fueron elegidos por nadie, sino que indirectamente por otro tipo de audiencias, ¿no? Entonces, Bernie Sanders tiene una situación muy difícil. No le benefician las cifras constantes de estas primarias, no le ha beneficiado tampoco el hecho de que Elizabeth Warren, que abandonó la campaña hace pocos días, la otra candidata de izquierda progresista de esta campaña, no endorsó, no le dio el apoyo, no le dio el apoyo a Bernie Sanders, como sí lo hicieron el resto de los candidatos que se han retirado, que en su mayoría han apoyado a Joe Biden. Entonces, la situación real, concreta de Bernie Sanders es cuesta arriba y no hay duda respecto a eso. Ese es el panorama, Patricio. Gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Valga decir que aún quedan primarias por delante. Muy buenas noches. Así es. Buenas noches desde Washington. Muy buenas noches. Gracias, chao. Patricio, como siempre. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Argentina. Vamos a analizar el efecto que ha tenido 3 días de paro de los grandes productores de la soja en el llamado lockout de las patronales del campo, también conocidos como los reyes de la soja. En contraste, los pequeños productores se hacen visibles y apoyan al gobierno del presidente Fernández. Tenemos este panorama y lo analizamos al volver en Es Noticia.
En noticia argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra realizó un verdurazo en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para apoyar al gobierno del presidente Fernández, luego que sectores concentrados agropecuarios convocaran a un cierre patronal por el aumento de las retenciones de la soja durante 4 días. Detalles a continuación. Pequeños y medianos productores agrícolas entregaron de forma solidaria más de 20.000 kilos de verdura para apoyar medidas redistributivas de la administración destinadas a beneficiar al sector que representan y a las economías regionales. Que los grandes productores aprendan de esto, que viven de esto, que no pueden tener su propia vivienda porque no les permiten, alquilan, se rompen el lomo laburando. Esto es campo, lo otro son gorilas y oligarcas. Acá lo que está haciendo el campo es una cosa muy brava, que perjudica al gobierno y perjudica al país. Acá tiene que haber solidaridad, no puede ocurrir las cosas que están pasando. Los ciudadanos que se acercaron a la Plaza de Mayo rechazaron el paro de la patronal rural y agradecieron las frutas y verduras que recibieron por parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Están ayudando a los argentinos, están ayudando a los que están mal, pero no es la primera vez, debe ser varias veces. Yo he venido hace 3 años también y bueno, mucho no nos podíamos acercar porque la policía nos acaba zarpiendo, ¿no? Así que bueno, yo estoy muy agradecida y la verdad que vengo porque en este momento ya estamos a mediados de mes y no tenemos, pero bueno, es una ayuda. Y yo se lo agradezco muchísimo porque realmente ellos son los laburadores. Los pequeños productores, al igual que el oficialismo, consideran que el lockout patronal es una medida política del macrismo para que el gobierno nacional dé marcha atrás con el aumento del 3% de las retenciones segmentadas. Nosotros venimos fuertemente a decir al conjunto de la sociedad, a los funcionarios y sobre todo al campo concentrado que son necesarias estas medidas de redistribución, estas medidas distributivas en un contexto en la Argentina de profunda crisis económica y profunda crisis alimentaria. Claramente esconde un contenido ideológico detrás de estas acciones, por eso estamos nosotros acá expresando el apoyo a estas medidas distributivas y creemos que hay muchas internas dentro de esa mesa de enlace que no están todos en plena sintonía, de hecho lo han expresado distintos sectores de la Federación Agraria. Saldo que dejó la implementación de políticas neoliberales. Saldo que dejó la implementación de políticas neoliberales durante los últimos 4 años, en los que los pools sojeros, entre otros grandes grupos económicos, obtuvieron ganancias extraordinarias que no están dispuestos a perder. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Pablo Costa, él es sociólogo, economista del Centro de Economía Política de Argentina. Nos acompaña desde Buenos Aires. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Carlos, ¿qué efecto ha tenido hasta ahora 3 días de este paro de las centrales industriales, las más grandes industrias del campo del país? ¿Qué efecto ha tenido para la nación? Bueno, el efecto en realidad no ha sido tan fuerte por 2 motivos. Por un lado, porque gran parte de las grandes empresas exportadoras, previo al cambio de gobierno que ocurrió el 10 de diciembre del gobierno de Mauricio Macri al gobierno actual de Alberto Fernández, previo a ese cambio de gobierno decía, dado que se preveía un aumento de las retenciones, gran parte de estas grandes exportadoras adelantaron muchas de sus exportaciones, es decir, la declaración de exportaciones para poder pagar menos retenciones, con lo cual el volumen de exportaciones no es tan alto como en otros años. Además de esto se le suma la enorme volatilidad y complicación que hay en la economía mundial, producto del coronavirus, entre otras cuestiones, que han producido una caída en el precio de los commodities, entre ellos el petróleo, pero también la soja, que es el principal producto de exportación de la Argentina, y ante este escenario de posible caída en los próximos días del precio internacional de la soja, muchos productores han hecho caso omiso al llamado a no vender su cosecha y han igualmente han ido a los puertos a vender su cosecha. Carlos, pero hay sectores sobre los que se tenía la expectativa que se uniesen al paro que decidieron no hacerlo. Me refiero a sectores fuertes de estos mismos llamados reyes de la soja.
Claro, lo que ocurre es que en realidad en el debate público se observa que hay o mejor dicho, lo que instalan un cierto sector, especialmente estamos hablando de los más grandes productores de soja, que son un sector bastante poderoso en términos económicos, instalan el argumento de que el gobierno ha aumentado las retenciones del 30 al 33% para el caso del cultivo de la soja. Lo que omiten decir es que en realidad la mayoría de los productores, incluso los de soja, van a pagar menos retenciones, porque lo que en este caso el gobierno ha realizado, la medida que ha tomado es, por un lado, aumentar en 3 puntos porcentuales la retención de la soja solamente para aquellos productores que producen más de 1.000, o mejor dicho, que exportan más de 1.000 toneladas, y para todo el resto la baja, ¿sí? Y además se bajan las retenciones para un total de 31 cultivos distintos, lo cual genera un impacto positivo a muchas economías regionales de provincias argentinas que están en un nivel o en un estadio de desarrollo más abajo que el caso de la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, el núcleo pampeano, que es donde se concentra la producción sojera de mayor densidad. Así que en realidad lo que estamos asistiendo aquí es a una distribución, ¿sí?, de la carga impositiva al interior del sector agrario, y por eso muchos sectores de la pequeña, de lo que aquí se denominan pymes, es decir, que son sectores de la pequeña agricultura, han apoyado esta medida. Incluso la Cámara de la Mediana Empresa también ha apoyado estas medidas que se han tomado. Sí. Alivia a estos sectores, sino que además genera que la carga tributaria esté fundamentalmente en los que producen más y exportan más. Sí. Parece entonces una pataleta de los sectores más poderosos de la producción del campo con esta explicación que nos das, entre otras cosas muy interesante lo que nos dices, porque no lo vemos así de explicado en los titulares de la prensa local de Argentina. El gobierno, Juan Carlos, dice que detrás de este paro habían intenciones de desestabilización del macrismo, de Cambiemos. ¿Cuál es tu visión con respecto a ello? Bueno, es posible. La realidad es que el bloque del macrismo, junto con el cambio se denominan, siempre ha tenido fuerte ligación institucional, ¿sí?, con gran parte de la dirigencia más tradicional. O incluso muchos dirigentes que hace 12 años protagonizaron contra el entonces gobierno de Cristina Fernández. Luego se convirtieron en senadores nacionales por el bloque de Cambiemos, que es el bloque de Mauricio Macri, así que es posible que exista algún tipo de ligación. Lo que pasa es que, como te decía antes, más allá de la voluntad política de algunos dirigentes de enfrentar políticamente al gobierno, hay muchos sectores, incluso sectores agremiados de pequeños productores, la Federación Agraria, por ejemplo, que ha representado históricamente a los pequeños y medianos productores, que no están tan seguros de embarcarse en esta aventura opositora al gobierno, cuando el gobierno está tomando medidas que son, en muchos casos, gran parte de los reclamos históricos del sector de pequeños productores del campo. Me queda para despedirte lo siguiente. En concreto, ¿se percibe que con estas medidas de alivio para los sectores más necesitados y tan golpeados del campo, en cuánto tiempo podrá comenzarse a ver ese efecto, a sentirse el efecto? Sí, bueno, todo depende, la verdad, depende muchísimo de lo que pueda ocurrir ahora con la economía mundial, ¿no?, que es algo que obviamente no depende de los precios de las commodities y de los productos alimentarios que aporta la Argentina, no dependen de la Argentina naturalmente, así que más allá, yo creo que estas medidas van a llevar un alivio a los sectores de la pequeña producción, las economías regionales de provincias que por ahí están más atrasadas en términos de desarrollo económico. La verdad, no sé si esto va a significar que rápidamente se puedan aumentar las exportaciones, pero no porque en sí la medida sea mala, sino porque obviamente estamos ante un escenario global realmente muy complicado y hay que ver cómo evoluciona. De cualquier forma, lo que sí se puede ver es que esto puede apuntar a recomponer algunos márgenes de rentabilidad de los sectores que han sido más golpeados durante los últimos 4 años
que gran parte de esos años estuvimos en recesión económica en Argentina. No puede llamarse de otra cosa, es evidentemente un alivio para esos sectores. Gracias, Juan Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.